el 6% de vulnerables vacunados con el esquema completo en La Libertad. Sí, claro. ¿Qué estará pasando en otras regiones del país? ¿Sabemos qué está pasando? ¿Qué vamos a saber si no tenemos ni pruebas para descartar si tiene o no tiene COVID la gente? Veía un reportaje hace poco de Exitosa que recorrían los lugares que el Ministerio de Salud había publicado, donde la gente puede ir y hacerse una prueba de descarte. La gente va y resulta que no hay pruebas. Entonces, es evidente que no hemos aprendido casi nada después de tener casi 250.000 muertos por el COVID, ¿no? Pero además que lo más dramático es que seguimos manejando un modelo de salud y de Estado, porque no solamente pasa con la salud, donde la protección social no es prioridad. Entonces la gente no tiene derecho a una consulta rápida, a medicamentos. ¿Qué va a tener derecho a una prevención? Tenemos un Ministerio de Salud encapsulado. No tenemos un Ministerio de Salud que va hacia la población a conversar con la población, a prevenir con la población si son hipertensos, si son diabéticos. El 40% de los pacientes que estaban en UCI durante la época de la pandemia tenían diabetes, tenían hipertensión, tenían trastornos metabólicos y no sabían que tenían esa patología en el nivel que aparecía cuando estaban en UCI. Somos una población que no cultiva la prevención, pero no porque la población sea indiferente, es porque desde el Estado no hemos podido llegar a la población con una verdadera política preventiva. Exitosa. Si tenemos ministros que han dicho que ya vacunarse no es tan importante, ¿no?, que desmovilizan a la población diciéndole no hay problema, aquí no hay ningún inconveniente, y la PCM se anima a dar opiniones en esa dirección. Si tenemos una seguridad social que luego de la pandemia echa a la calle a más de 15.000 trabajadores, ¿no?, especialistas en el manejo de la pandemia, ¿cómo nos va a sorprender ahora que aparezcan distintas variantes que mantengan la vigencia de este COVID-19, que además es una vigencia mundial, pero que en el Perú aparece con una expresión más clara? Porque nuestro sistema de salud y nuestras políticas de salud para prevenir, para generar una verdadera reforma, para potenciar no solo el primer nivel de atención, no funciona. Hernando, o sea, ¿qué es lo que ha cambiado después de la pandemia? Después de esa terrible señal de lo mal que estaban las cosas. Mira, veámoslo en cifras concretas, en 3, 4 cifras, para que nos demos cuenta. Cuando llegó la pandemia, nosotros no teníamos más de 700 médicos intensivistas en el país. Colombia tenía 4.000. Por decir Colombia, no estoy hablando de Europa, ¿no? Pero esos 700, la mayoría estaban en Lima. Y de esa mayoría, casi la mitad trabajaba más en el sector privado que en el sector público, porque le pagan más. Claro. Luego de la pandemia mejoramos, ¿no? Y mejoramos en camas UCI. Llegamos a tener, cuando empezó la pandemia, algo de 1.000 camas UCI cuando empezó la pandemia. Luego hemos llegado ahora en alrededor de 3.700 camas UCI. ¿Sabes cuántas camas UCI tiene Colombia? Más de 10.000 camas UCI tiene en este momento, de los cuales, sin pandemia, el 45% las tiene ocupadas. Quiere decir que los mecanismos de protección frente a un paciente que se complica, sin pandemia, siguen siendo superiores en la mayoría de los países de América Latina a lo que tenemos en Perú. En Perú tenemos 1.5 médicos por 1.000 habitantes. Chile tiene 5. ¿No? Los países de la OCDE señalan que deberíamos tener 14 camas UCI por 100.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos acá? 4. Entonces, ¿hemos mejorado? Hemos mejorado. Hemos mejorado sustancialmente para poder señalar, estemos tranquilos, ¿no? De ninguna manera. Seguimos teniendo una gravísima exclusión en salud. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque cuando yo llamo la atención, hasta el aburrimiento ya de que tenemos 7 veces más plata para gastar que hace 25 años, 12, 23 Pero porque años. tenemos un Estado... ¿Por qué estamos así? O sea, pero ¿por porque, qué? O sea, pero es obvio, ¿no? Somos el milagro peruano que ha crecido de una manera extraordinaria en términos macroeconómicos. Entonces, explícame cómo sí, ese crecimiento claro que ha crecido. Ocurre en el mismo país en que la salud pública se cae a pedazos. Anda, cuéntale a los pueblitos de Abancay, de la Selva, de Puno, de Piura, a ver si sienten ese crecimiento macroeconómico.
Si ahora ellos tienen más derecho a la salud, a educación, a seguridad ciudadana, a un trabajo digno, ¿lo tienen? O sea, hemos crecido, ¿no es cierto? Sí hemos crecido. Pero ¿es una mentira que más del 70% de la población vive en la informalidad o no? Sí, claro. Es una realidad. Entonces, Y después de la pandemia, o tal vez estás hablando del 80. más, ¿no es cierto? Y la desnutrición, ha crecido la desnutrición, ¿no? La anemia, por supuesto, estamos arriba del 43%, sabiendo que los niños que tienen anemia los primeros 36 meses no van a ser ciudadanos normales. Pero nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado, no solo para salud, sino para educación, donde nos metieron en la cabeza que hay que reducir el Estado y hay que liberalizar todo. Que el mercado va a estabilizar las cosas, va a regular una sociedad que viva feliz. Y lo que ha hecho el mercado liberalizado, sin un Estado que planifique y regule, es que unos cuantos vivos, que son los dueños acá de este país, se sigan llenando los bolsillos de plata, mientras hay millones de peruanos que viven en la exclusión. ¿Quién controla que en la selva la gente no tenga, por ejemplo, ni siquiera un establecimiento de salud con un sanitario? ¿Quién lo controla? ¿El Estado? No es verdad eso, no es verdad, no es cierto. Claro, pero hay una falla sustancial, que es una falla en gestión. Hay demasiada corrupción en el manejo de los recursos públicos y demasiado incapaz Claro, pero a cargo de las instituciones. Pero no es que somos un país con tan mala leche que justamente en el Perú no se gestiona bien y en el Perú tenemos tendencia a la corrupción. Es evidente que tenemos un sistema, ¿no? Una estructura de país y de gobierno que facilita eso. ¿O acaso es porque estamos maldecidos por los entes divinos que tenemos 5 o 6 presidentes presos o suicidados? No. Es decir, acá está institucionalizada la corrupción. Y no hay un mecanismo de control, de fiscalización y de sanción. Después de lo que hemos visto en el Ministerio Público, con las denuncias que han aparecido, con decenas de congresistas comprometidos, ¿cómo no va a haber corrupción en este país? Lo que te invitan esos signos exteriores de corrupción es a revisar qué tipo de país tenemos. O sea, los criterios no parten de las cualidades para conducir un sector, sino de componentes políticas, Bueno, Hernando. sin ninguna lamentablemente duda. eso Sin ninguna es duda. lo que nos ha marcado. Por eso es que necesitamos una profunda... Primero necesitamos cambiar esta Constitución y necesitamos una profunda reforma del Estado. Si no, esto no va a cambiar, sin ninguna duda. Si tenemos partidos políticos que son cascarones, que en realidad están creados para el negocio y todo lo demás que tú sabes perfectamente, porque eres un hombre absolutamente informado, las cosas no van a cambiar. Pero si tenemos como pasa en la seguridad social, sale una ley, la 31538, por ejemplo, que dice, señores, los que han trabajado durante la pandemia van a tener estabilidad en la seguridad social para seguir trabajando, salvo que sean corruptos o que sean ineficientes. ¿Esa era una medida populista? No era una medida populista, porque necesitamos recursos humanos calificados en la seguridad social. Bueno, la seguridad social dijo, con esos criterios economicistas, bajaron las cifras de pandemia a la calle. Afuera, a la calle. Han pasado 2 años, ¿no? ¿Se ha resuelto la reincorporación de esos trabajadores? No, no se ha resuelto. Los trabajadores del Ministerio de Salud, que son casi 60.000 trabajadores CAS-COVID, están pidiendo que se inicie un proceso de nombramiento. Pero no solo es un problema... Claro, no solo es un nosotros problema nos hemos entrevistado acá y son víctimas de una injusticia flagrante. Y sin embargo, no están diciendo que los 60.000 entren de golpe. No, vamos a hacer un proceso y poco a poco... Pero ni siquiera es un tema de derechos laborales. Es un tema de cómo mejoramos la salud en el país. ¿Por qué? Porque si tú inicias el proceso de nombramiento con esa gente, en primer lugar, dejan de ser trabajadores de segunda clase. Tienen derecho a sentarse a conversar en una mesa de negociaciones. Tienen derecho a capacitación, cosa que no tienen ahora. Tienen derecho a pago de guardias. Tienen una serie de derechos que tienen que ver con normalizar la carrera en el sector salud, pero hay que mantener gente, ¿no?, con derechos recortados, que cambiar este país y cambiar la estructura de este país. Cuando hablamos de cambio de constitución, no estamos hablando, la izquierda quiere cambiar la constitución. Exitosa. Necesita cambiar las bases con las cuales tú vas a construir un país donde la gente pueda fiscalizar en primer lugar, porque acá no fiscaliza nadie, donde haya posibilidades de generar un Estado verdaderamente meritocrático, como dices, no un Estado de acomodos. Hay que terminar con la plata en la política, que la política sea un negocio y la gente tiene un
descreimiento de todo esto, que ni siquiera sale a marchar porque dice todo va a seguir igual, pero no todo tiene que seguir igual. Claro, porque él ha perdido la fe a todo, Hernando. Todo. Hemos superado una etapa muy compleja con la pandemia. Digo superado porque hemos superado la etapa más complicada, pero yo creo que este es un momento, ya estamos dejándolo pasar, para recuperar todo esto que la pandemia nos enrostró, nos tiró en la cara. Pero lo que no nos puede pasar es lo que nos está pasando. Es decir, que pasó la pandemia y más o menos todo vuelve a como estaba antes. O sea, es cierto que hay algunas cosas que han mejorado, pero en general seguimos en lo mismo. Seguimos Anda igual. a mirar el primer nivel de atención. Por supuesto. Hernando, tenemos que terminar por hoy. Un gusto conversar Oye, contigo. Igualmente. Aunque no estemos de acuerdo, te voy a convencer. Te voy a convencer. Vamos a ver. O sea, la discusión no, pero yo no creo es la que... Constitución, Hernando. Puedes cambiar 10 veces la Constitución. Pero y si no cambias a la clase dirigente. ¿Y quién va a cambiar la Constitución? Nos libramos de los corruptos, los ineficientes. Pero estamos totalmente tenemos un gran plan como país. Pero estamos totalmente de acuerdo, Nicolás, pero tú también coincidirás. Y después hacemos la Constitución. Pero tú, no, escúchame. No, es que la Constitución no la tiene que hacer ni tú ni yo, la tiene que hacer la gente, Nicolás. ¿Por qué no le damos la oportunidad a la gente que revise esta Constitución que tenemos? ¿Por qué bloqueamos la posibilidad pero yo te de un lo referéndum planteo para de que la otra gente manera? decida? ¿Por qué no planteamos la discusión más bien así? ¿Por qué no nos ponemos a discutir qué país queremos construir los próximos 50 años? Y que una expresión de ese país que queremos construir sea un documento constitucional, que sea el final de la historia, no el comienzo. Yo creo que hay cosas tan Porque elementales. Si lo pones al comienzo vamos a terminar peleando. Yo creo que que hay cosas tan elementales que la gente sabe qué tipo de país necesitamos construir. El tema es que hay que darle la oportunidad a la gente de debatir cómo construimos ese país, qué medidas tomamos. Pero hay que darle la oportunidad a la gente de participar, no como ahora con esta dictadura, que sale a la gente y le meten bala. Eso no puede ser, pues, ¿no? Y un Congreso que te bloquea la posibilidad de que la gente decida eso que tú me estás diciendo. ¿En qué país vamos a vivir? Eso ya nos lleva, o sea, ¿quién nos puso en esta situación? Sí, pues. Pedro Castillo nos puso en esta situación. Esto no viene de Pedro Castillo. Pero sí, hizo, o sea, que Dina está donde está porque fue con él y Dina está donde está porque él intentó hacer también tuvimos a Alan García, también tuvimos a Fujimori. Claro, pero por supuesto. No empieza con Castillo. Esa ya es otra discusión que la tendremos en otro momento. Muchas gracias, Hernando. Un gusto, como siempre, Nicolás, estar contigo. Nos vamos ahora con Yanela.